¿Lo prefiere escribir Agustín o habilita Ahí el prefiero, micrófono? ahí sí, mucho, mucho mejor con micro. Ok, Eh, listo. una consulta, porque me quedé con algo de la clase pasada y ahora que estoy leyendo para repasar. ¿Sí? Si podías hacer así una breve explicación otra vez de lo que es tipo la definición en sí del trading institucional. O sea, que escribí más o menos algo, pero como que no me entiendo a mí mismo, sinceramente. Bueno, De la bueno, clase pasada. entonces el trading institucional, digamos, depende a quién, te están a recordarlo de la clase pasada, depende a quién se le pregunte si es un trader que está en una institución o está en un trading retail como nosotros. De pronto el que está en una institución, de pronto para él es algo normal, está prestando servicio. ¿Qué es el trading institucional? Es básicamente, tenemos grandes mesas de negociación, grandes inversionistas, puede ser el Citigroup, UBS, que es enorme, BlackRock. Ellos son básicamente los que tienen las mesas de negociaciones, tienen los activos o pueden negociar esos activos. ¿Quiénes son sus clientes? Ellos, por ejemplo, un banco central necesita comprar muchísimos dólares. No sé, o por ejemplo, un banco alemán necesita pagarle a una empresa china que le construyó el metro en Frankfurt, por ejemplo. Digamos que ese pago son 1.500 millones de dólares. Entonces, pues el banco alemán lo que va a hacer es que le pide un servicio a BlackRock o a UBS. Yo necesito comprar 1.500 millones de dólares. El banco alemán tiene euros. Le transfieres euros a esa gran institución. Lo que hace la gran institución es tratar de encontrar, vamos aquí un gráfico, tratar de encontrar, ¿sí? Tratar de entregarle, ¿sí? Tratar de entregarle al banco alemán el mejor precio en dólar. Por ejemplo, aquí, hagámoslo acá. Vamos acá, vamos esta. Vamos a, ¿Dónde es más barato el dólar? Aquí, en esta zona, ¿sí? O en esta zona donde está el euro ese. ¿Dónde es más barato el dólar, por ejemplo? ¿Es más barato aquí? ¿O es más barato acá? ¿Sí? ¿O es más barato aquí? ¿Dónde es más barato el dólar? ¿Sí? ¿No? Bueno, esto es euro, sí, bueno, digamos que este sea el euro, ¿no? Bueno, aquí es libra esterlina, bueno, entonces digamos que asumamos que este es bueno, aquí una herramienta de escribir texto, o hagámoslo con este, ¿sí? Asumamos que este es el euro, ¿cierto? Euro, ¿sí? USD, ¿cierto? ¿Cierto? Sabemos que el euro USD, si usted no mira por semana, el euro USD está bajista desde el 2007. Sí, desde 2007 viene bajista. Si no mira acá, viene bajista. Que ven aquí se me está enredando aquí con esto. Wow, que ven acá esto. Viene bajista. Sí. Vemos acá. 2007 viene bajista. Viene el euro USD. Bueno, cambiamos el euro USD acá. Es lo mismo que euro USD. Vamos acá, euro USD. Bueno, que tengamos un gráfico que tengamos limpio. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde es más barato el dólar? Cuando tenemos este par, ¿es más barato aquí o es más barato aquí? ¿Dónde es más barato? Bueno, si no, entonces, bueno. Entonces digamos que el banco alemán, ¿sí? O el gobierno alemán tiene que, tiene que pagarle lo más pronto posible, ¿sí? A la empresa china lo del tren, lo del metro. Entonces lo que busca o lo que hace el institucional, ¿sí? Es entregarle un precio más barato. ¿Cómo hace para ver un precio más barato? Entonces lo que hace es que, ¿cómo le pinto yo acá esto? O pongámoslo acá, es lo que tenemos acá. Tenemos euro, ¿cierto? Tenemos USD, una división, ¿cierto? Asumamos, ¿sí? Asumamos que esto está 1 a 1. ¿Sí? Asumamos, en cualquier momento el precio está 1 a 1, ¿sí? O sea, por un euro compramos un dólar y esto es igual a 1, ¿sí? A 1, ¿cierto? Cuando
cuando el dólar, ¿sí? Cuando el dólar, ¿sí? Se pone más caro, ¿cierto? Por alguna situación, vamos a asumir que esto es, lo que significa es que si se pone más caro, lo que está pasando es que ya no hay un 1/1, sino un 1 sobre tal vez 1/1.1, subió el dólar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este 1/1 es igual a, seguramente esa división va a dar, ¿sí? 0,909, yo creo que 0,909 va a haber la división. Entonces es cuando perdimos la paridad con el dólar. El euro perdió la paridad con el dólar. ¿Pero qué significa con esto? O sea, el dólar se puso más costoso. Entonces lo que busca la institución es ver cuándo retrocede el precio, ¿sí? Retrocede. Aquí cuando baja se pone el dólar caro. Cuando sube, el dólar está más barato. Entonces lo que hace el institucional es entregarle el mejor precio a su cliente. El institucional lo que hace básicamente es entregar el mejor precio a su cliente. Entonces, él o fuerza a que esto suba, inyectando capital para que esto suba, ¿sí? Lo que hace es o comprar euros, por ejemplo, comprar euros. Entonces, ¿qué pasa si compra euros? ¿Qué pasa si hace esto? Ahora, el euro, como si se compra euros, escasea euro en el mercado. Y si escasea euro en el mercado, sube el precio del euro. Entonces, digamos que sale esto a 1.2, ¿cierto? Sube al 1.2. Entonces, esa división debe dar como, no sé, 1. Pongamos que 1.1. Entonces, en ese momento, el precio del dólar es más barato y es cuando hace el intercambio. Se compra la cantidad inmensa de dólares, los 1.500 millones de dólares, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando hay ese movimiento? Se me pierde. Cuando se compra esa cantidad de dinero, tenemos que lo compro acá. Cuando se compran muchos dólares, ¿qué pasa? Escasea dólar en el mercado y el precio del dólar sube y esta gráfica baja, ¿cierto? Y es cuando se genera ese movimiento. Entonces el trading institucional simplemente lo que hace es entregar el mejor precio al cliente. No sé si eso quedó claro. Pero si se lo preguntamos a un trader como nosotros, lo que vamos a buscar es esa huella. Ah, aquí hubo un gran movimiento, ¿sí? Es porque hubo un flujo, no sabemos qué fue lo que pasó, pero hubo una gran transacción, enorme transacción. Lo que buscamos, mira, aquí hay un movimiento grande, ¿cierto? Aquí hay un movimiento grande que generó un nuevo mínimo, este impulso generó un nuevo mínimo y vamos a mirar es esta zona. Vamos a marcar esa zona. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, con mucha probabilidad es que cuando se genera un nuevo impulso, hay otros actores en el mercado, otros institucionales, que van a tratar de, cuando el precio retroceda en su momento, cuando retroceda, me pierdo, aquí se retroceda, cuando retroceda el precio, muy seguramente aquí hay mucha gente preparada para hacer y nuevamente compra o venta de algún bien. Entonces, no sé si quedó claro esa explicación, fue distinto, sí, entendido, correcto, gracias. Esa es la diferencia. Entonces, el institucional se encarga de ofrecer un servicio a un cliente, de entregarle el mejor precio. Y él espera o manipula el precio para que retorne. Entonces, no sé si quedó claro. Además, este es un concepto aquí, ¿sí? Por ejemplo, eso es lo que realmente hace uno cuando está bajando. Uno, ¿qué está haciendo? Está vendiendo. Uno no vende euro USD, nunca lo está vendiendo. Uno no vende euro USD. Uno vende o euros o vende dólares, ¿sí? O compra euros o compra dólares. Si compra dólares, ¿sí? Si hay una compra masiva de dólares en el mercado, pues no hay disponibilidad de esa moneda o escasea. Y si escasea, entonces el bien aumenta de precio. Y si aumenta el precio 1/1.1, entonces el cambio queda 0.9. Entonces, esta es la demanda o oferta, la cantidad de euros o dólares que están en el mercado, hace que el precio se mueva. Eso es lo que está pasando. Listo. Bueno, ahí quedó. Entonces, ahora pasemos a donde tenía yo la gráfica. Y retomemos a donde habíamos quedado en la clase. Entonces, listo. Pongámoslo aquí en día.
Y ya limpiamos este gráfico. Bueno, entonces yo creo que borremos una parte para poder graficar todo esto. No borremos el texto, sino borremos simplemente las gráficas para que podamos... Borremos esta gráfica, lo vamos a pintar. Sí, yo creo que así. Listo, ahora sí entonces retomemos con rangos. Bueno, hay una teoría que dice que del 98% de las cosas que se dicen, el 2%, del 100%, el 98% se olvida y el 2% se acuerda. Entonces, básicamente el mensaje que yo les quiero dejar aquí con los rangos de alta temporalidad, ¿sí? Es el siguiente, lo siguiente. Básicamente, logren recordar que el rango, ¿sí? El rango, ¿para qué me ayuda un rango de alta temporalidad? O sea, semana, día o 4 horas. El rango me mide el inicio, el fin de algo, ¿sí? Entonces, aquí me ayuda a determinar cuál es el último rango. Eso es. ¿Cuál es el último impulso? Para otros se llamará el fractal o la última expansión, ¿sí? Entonces, eso me ayuda para determinar cuál es el último movimiento del precio. ¿Sí? Es eso. Y también para confirmar la tendencia. Con estas tres cosas que logren aprenderse, ese es el mensaje que hay que tener en cuenta. ¿Para qué me sirve un rango? Para conocer el inicio, el fin de un movimiento, básicamente. Eso es el mensaje. Y aquí con rangos de alta temporalidad salen dos conceptos. Es determinar qué es un alto fuerte, vamos acá un alto fuerte, sí, bajémoslo acá, un alto fuerte, y qué es un bajo fuerte. Entonces, un alto fuerte, ¿sí? Tenemos que buscarlo en tendencias bajistas. ¿Por qué buscarlo en tendencias bajistas? Acá, porque uno si tiene una tendencia bajista, ¿cierto? Tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso. Uno lo que espera básicamente es buscar este retroceso, ¿cierto? Para hacer una operación a la baja. Entonces, por eso es que uno busca en una tendencia bajista, ¿sí? Un alto fuerte lo busca en unas tendencias bajistas. También para seguir caracterizando en este tema de Smart Money, ¿qué es un alto fuerte? Un alto fuerte es aquel que toma liquidez de un alto anterior. Entonces vamos a graficar eso. Vamos a asumir que tenemos una tendencia bajista, tenemos un impulso, un retroceso, un impulso. Entonces ahí tenemos una tendencia bajista en una gran temporalidad. ¿Y qué dice? Toma liquidez de un alto anterior. Entonces este retroceso es tan amplio, supera este último máximo. Entonces el retroceso es tan grande que supera un último máximo. Entonces lo llevamos ahí, vamos ahí. Y la otra condición para caracterizar un alto fuerte es que después de ese movimiento, Control Z, aquí no me deja copiar, ya, listo. Para luego romper la estructura a favor de la tendencia. Entonces, tenemos una tendencia bajista, un retroceso, un impulso, un retroceso que supera esta zona, para luego tener un nuevo movimiento, y ese movimiento supera el último mínimo. Entonces, eso es como un patrón, pongámoslo en nuestra literatura como un patrón que estamos buscando. Entonces, hay unas zonas importantes a marcar. Entonces, tendencia bajista, toma liquidez de un alto anterior. Entonces, cuando toma liquidez de un alto anterior, lo vamos a marcar así. Vamos a marcar esto, plantilla, X arriba. Entonces, yo marco la liquidez, esta situación o este evento que está por encima de un máximo se llama tomar liquidez. Entonces, lo importante es que marquémoslos. Y en las gráficas, cuando estemos analizando gráficos, es importante marcarlos. Y cada uno, si quiere, le coloca un signo pesos puede ser, yo le coloco una X. Y aquí dice, para luego romper la estructura a favor de la tendencia. Entonces, ese evento también lo vamos a marcar. Y este movimiento se llama, ¿cierto? Voz. Entonces está rompiendo la estructura a favor de la tendencia. Hemos dicho que de pronto no sé si algunos recuerden qué significa voz o si no. Es el rompimiento. Un poco más pequeño. No if, sino 14. Listo.
Bueno, y ahora, para buscar el otro concepto en trading, en Smart Money, es el bajo fuerte. El bajo fuerte tenemos que buscarlo en tendencias alcistas, lo mismo que yo mencionaba, ese es inverso a lo que yo mencionaba. ¿Por qué una tendencia alcista? Porque lo que queremos es buscar, tenemos un impulso, un retroceso, y es en ese retroceso, en ese retroceso es tratar de buscar una entrada, es tratar de buscarla, donde el precio llegó a ese suficiente retroceso para tomar una entrada. Entonces, los bajos fuertes se buscan es en las tendencias alcistas. ¿Qué es lo que te... Ahora sí. Entonces, pintemos eso. Entonces, asumimos que hay una tendencia alcista, un impulso, un retroceso, un impulso, y aquí tenemos un retroceso tal que supera, ¿sí? Va más allá del último bajo, para luego, ¿cierto? Entonces aquí este movimiento es toma liquidez de un bajo anterior para luego romper la estructura a favor de la tendencia, para luego romper la estructura a favor de la tendencia. Entonces ahí marcamos nuestras dos zonas. Aquí veo Valentino, ¿qué decir cuando? Aquí, aquí preguntó hace 3 minutos, es decir, cuando me hace un chosh, un boss a la vez. Bueno, ese concepto lo vamos a mirar, el chosh y el boss lo vamos a mirar dentro de es en la siguiente clase, que es los tipos de ruptura. ¿Por qué no lo menciono aquí en este momento? Porque perdí mi chat. ¿Sí me siguen escuchando ahí? Bueno, entonces le contesto a Enzo. El tema del boss y el chosh va por ahí. Estamos muy cerca, pero eso el chosh y el boss lo vamos a ver un poco más, ¿sí? En la siguiente clase, y nos sirve es para la siguiente clase. Entonces, tenemos un capítulo 4 que es tipos de ruptura, que es el chosh y el boss, y luego vamos a ver esto lo vamos a ver en bajas temporalidades. Entonces, ahí sí nos aplica bien el chosh y el boss. Claro, aquí tenemos un boss y siempre el boss va a funcionar en cualquier tipo de trading. Vemos que hay un tipo de rompimiento de estructura y se marca ese rompimiento. Pero por ahora vamos a solamente marcar el boss. Y Valentino dice, compartió una ciudad ya donde está la reunión. El volumen, dice Valentino Leiva, el volumen cuando se toma liquidez, esa zona encima en alto tiene influencia. El volumen cuando se toma, bueno, en algunas pues eso es la idea, que el volumen, o sea, el indicador de volumen, bueno, es que hay 2 tipos de indicador de volumen. Pongamos acá indicadores. Por ejemplo, dice ¿cierto? Este volumen. Marquemos este. Listo. Entonces, ve, alguna cosa nos está marcando. Bueno, tenemos que ver por qué no marca el volumen. Sin datos. Ya. Es que pronto es que estoy por acá. Hay 2 tipos de volumen, ¿no? Hay un tipo de volumen horizontal y un tipo de volumen vertical. ¿Sí? La idea es que este movimiento realmente, este movimiento se está dando porque hay interesados, hay suficiente negociación para mover este precio. Y a su vez hay suficiente negociación para mover un valor más alto, más acá. Entonces, puede ser que en el volumen pintemos unas columnas, puede ser que siguiamos esto a columnas, puede ser que veamos aquí en la línea de volumen, veamos unas líneas de volumen, bueno, tienen que ser verdes, ¿no? Vamos a ver volúmenes. Sí, vamos a ver. Entonces, claro que sí incide, ¿sí? Me enredé aquí. Bueno, y seguramente en el movimiento cuando empieza a la baja, seguramente vamos a tener un movimiento que no me deja correr esto. Cuando empieza ese volumen, seguramente vamos a tener volúmenes mucho más amplios. Control X, Control V. Seguramente. Entonces, el volumen sí importa. Y ese es el volumen que es así en la escala de la Y. Hay un volumen que no sé si lo han visto, que hay en esta escala. Hay un volumen así, que indica que aquí hay un gran movimiento y aquí hay menos movimiento. De pronto en el par que tengo no se deja ver este conocían este BRP, no sé si lo conocen. Esa es una manera muy interesante de ver el volumen, pero de pronto
Me acuerdan y buscamos un par donde pueda verse ese indicador. Un indicador muy importante. Listo, después dice Javier, dice, ¿se podrá ver una gráfica con ejemplos? Sí, claro, o sea, la idea es que toca ver la teoría, Javier. Entonces vemos la teoría y después sí pasamos a la práctica. Y claro, eso toca, por eso digamos que la clase se cortó acá, entonces estamos repasando la teoría para ver la práctica. Entonces marquemos las zonas en esta parte que estuvimos haciendo. Toma liquidez. No me deja copiar. Qué torcido. Pues ya se quede bien cuando se puede hacer un pantallazo. Entonces marquemos las zonas que debemos tener identificadas en una tendencia. Entonces, la toma de liquidez se da acá. Entonces, tenemos el impulso, retroceso, un retroceso que genera un bajo menor que el anterior. Ese bajo es una toma de liquidez para luego romper a favor de la tendencia. El rompimiento de la tendencia se da después de este último alto, el precio supera ese valor. Entonces son las zonas que marcamos. ¿Para qué es importante esto? Cuando tenemos este movimiento así, lo que nos está diciendo es que aquí hay un inicio, un rango. Cuando se presenta este movimiento así, que toma liquidez de un alto anterior y se genera un nuevo valor inferior, ese es el inicio del rango. Entonces el rango lo tenemos aquí hay un inicio de rango. Y ese rango tenemos que marcarlo. Entonces el trading institucional se encarga de determinar el tamaño de este rango y eso lo vamos a ver en las clases, cómo refinar esta amplitud de esto. Y esa zona la vamos a llamar hoy, que es un punto de interés. Punto de interés. Okay. Si lo escribí bien, interés. Punto de interés. Si lo escribí mal, entonces dejo punto de interés. Bueno. Y a su vez, cuando tenemos aquí una tendencia alcista, lo que nuestro origen del impulso, ese origen de ese impulso se llama punto de interés. Marquémoslo como plantilla. Esto es una demanda. Listo. Y eso es nuestro. Listo. Bueno. Entonces, este patrón, ese modelo, es lo que llamamos el inicio del rango. Ahora, un rango tiene un inicio y tiene un fin. El fin de rango tiene un movimiento muy similar. Entonces, mira, aquí está pintado acá, cojámoslo acá. Entonces, asumamos que el precio siguió bajando, impulso, retroceso, impulso. Entonces, el fin del rango es cuando se presenta un impulso, un retroceso, un impulso y tenemos un movimiento y en cualquier momento cuando supere ese último alto, este movimiento indica el fin del rango. Lo mismo pasa cuando estamos en una tendencia alcista, como esto sigue subiendo, entonces tenemos un impulso, un retroceso, un último impulso y un retroceso. Y ese retroceso, cuando supera ese último bajo, ya es un fin del rango, básicamente. Entonces, ahora sí podemos pasar al gráfico. No sé si hay alguna pregunta acá. Si alguien utiliza el micrófono. Si no, entonces pasemos entonces al... Perdón, profe, una pregunta. Sí, claro. El final, ¿puedes repetir por favor el final del rango? Ahí que se me cortó. Listo, perfecto. El fin del rango básicamente es como si venimos una tendencia bajista, aquí hemos tenido muchos impulsos, retrocesos, entonces tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, y este retroceso, apenas cuando este retroceso logre superar ese último alto, ahí marcamos y aquí indica que se nos acabó el rango.
O sea, el inicio del rango está acá y el fin del rango lo vamos a marcar así, señor. Entonces el fin del rango es aquí. Entonces, como tenemos, asumamos que esto viene aquí, impulso, retroceso, y esta es la continuación de este tramo, ¿sí? Vamos a hacer la continuación de este tramo. Entonces, el inicio lo marcamos aquí, ¿sí? Con esta forma, ese patrón, y el fin del rango, cuando tengamos un patrón así, es el fin de rango lo marcamos así. Entonces, claro, aquí pueden ser días, semanas o algunas horas, ¿sí? Que es el inicio y el fin del rango. No sé si ahí le quedó, Ok, si ok. quedó, Sí, ¿sí? dale. Sí, No, gracias. mirámoslo en el gráfico y repitiendo en el gráfico vamos a ver qué es lo que indico. Entonces, vamos pues hagamos el que teníamos aquí con GBP-USD, borremos todo esto. Esto es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Borremos todo esto, borremos todo esto, borremos esto, y hagamos una cosa. Salvemos esta gráfica, salvemos esta gráfica para que la podamos tener, aunque esa gráfica se compartió, ¿no? De pronto quedó mucho mejor la que se compartió hace. A ver, que quede aquí para descargar fin de rango, que quede todo el texto. Bueno, borremos esto. Y miramos cuál gráfica quedó mejor. Esto, así. Guardemos esto y esta es la que voy a compartir. ¿Será que la podemos hacer más amplia? Sí. Guardamos esto, voy a guardar esta. Listo. Ahora vamos al gráfico. Aquí limpiemos esto. Bueno. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es en el gráfico buscar el inicio y el fin de un rango. Entonces, como hemos dicho, básicamente aquí es claro, se ve que el euro USD viene bajista desde hace muchísimos años, viene bajista. Entonces, uno lo que hace para analizar, puede buscar en cualquier momento, es buscar cuál es su inicio del rango. Y acordamos que el inicio del rango lo que vamos a buscar es este movimiento. Impulso, retroceso, impulso, ¿cierto? Un retroceso que supera este último para crear un nuevo valor. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Listo? Y por ejemplo, aquí está muy milimétrico. Vamos a empezar desde este momento. ¿Cierto? Vamos a buscar esto y vamos a buscar esto. ¿Cierto? Y por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Luego un poquito más detallado. Aunque sea mínimo, 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 ¿cierto? Este alto está por encima de este, ¿cierto? Entonces está dando esta condición. Este brazo es el que viene de años, ¿no? Este brazo viene de años, y meses, semanas, y este bracito. Pronto aquí vemos ese alcista, pero nos interesa la temporalidad mayor. Entonces aquí tenemos un alto, que viene siendo este alto, ¿cierto? Y aquí tenemos un nuevo alto que está por encima del anterior. Entonces este señor nos indica, aquí hay un inicio de rango. Entonces esta zona la marcamos. Lo que podemos hacer hay varias estrategias en esto, pero por ahora vamos a marcar la zona, esta zona, platilla, vamos a colocar que esto se ofrece, ¿cierto? Y vamos a marcar esta zona de la amplitud de la última vela. De la última vela hasta hasta el alto más alto, hasta el valor más alto. Entonces tomamos la última vela, aquí inicia una tendencia bajista, ¿cierto? Pero aquí tenemos una sección alcista. Entonces tomamos ese último movimiento alcista o esa última vela alcista tomamos y marcamos la amplitud de esta zona. Más adelante vamos a ver las técnicas de cómo convertir esta zona un poco más pequeña. Hay distintas zonas. Por ahora vamos a marcar esto y este señor, hemos dicho que era nuestro
hoy, ¿sí? Hoy, o bueno, nuestro alto fuerte, y a otros le llaman es el extremo. Vamos a llamarle extremo. ¿Por qué lo vamos a llamar extremo? Porque en otras clases vamos a ver que hay otras zonas y tienen un nombre, ¿sí? Y las otras zonas se llaman decisional. Entonces, por ahora vamos a marcar, solamente vamos a marcar los altos fuertes. Listo, yo creo que hagamos algo aquí. Bueno, borremos esto. Estamos en marco de día. Listo. Entonces, cuando marcamos un alto fuerte, un marcador fuerte, ahora tenemos que buscar el fin de este rango. Y el fin de este rango tiene que tener este movimiento. Tiene que tener, tenemos la tendencia bajista, ¿cierto? Un retroceso, o sea, un impulso, retroceso, impulso, y cuando el precio supere ese, aquí marcamos el fin del rango. Entonces vamos a buscar ese patrón. Entonces sigamos acá corriendo con esto. Aquí, listo. Mire lo que vemos acá. De pronto en día no se ve mucho, pero seguramente este movimiento en 4 horas es un alto. Si quiere pasamos aquí a 4 horas y lo vamos a ver. Mire lo que tenemos acá. Tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, un retroceso. Y aquí esta zona, este alto, supera este alto. Entonces aquí se está dando de una manera, se está dando esto que estamos buscando, esta zona, esto. Se está dando esto. Venimos de un impulso, un retroceso, un impulso y el retroceso supera este último alto. Entonces aquí en esta zona está haciendo el rompimiento, ¿cierto? Entonces el mínimo es este. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer marcar el inicio, el fin? En su momento, nos sirve para, yo lo conozco esto acá, digamos que se da aquí, ¿cierto? Cuando marcamos el inicio y el fin de este movimiento, básicamente nos está habilitando o nos está indicando que podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Claro, obviamente esto es muy amplio, ¿no? Digamos que no, la idea no es hacer unas entradas así con esa amplitud, pero por lo menos es como una manera de, aquí en esta zona que estamos marcando hay una potencial entrada. La entrada, claro, esto es muy grande. Entonces la entrada, lo que es la idea es que se haga es que el stop loss se coloque por encima del último alto estructural, ¿sí? Y el bajo no se busque hasta el último bajo, ¿sí? O una sección antes de ese último alto, de ese último bajo, qué pena. Entonces eso, cuando tenemos el inicio y el fin de un rango, nos está llamando a que podemos marcar, esto es una potencial entrada y la dejamos ahí marcadita. Listo, entonces aquí en esto sigamos a ver qué está pasando y el precio se fue. Listo, o sea, aquí el precio, aquí hay un nuevo bajo, entonces seguramente o no vuelve o se demorará, o ya no vuelve el precio o se demorará mucho tiempo el precio llegar acá. Pero miren lo que tenemos aquí nuevamente. Tenemos nuevamente, como tenemos aquí un alto nuevo, ¿cierto? Y mire que aquí estamos teniendo un bajo, entonces este señor se está convirtiendo en nuestro nuevo alto. Marcamos esta zona de la amplitud de la última vela alcista antes del impulso bajista y miren que aquí, ¿qué pasó? Se nos está dando nuevamente este movimiento, impulso, retroceso, impulso y un retroceso que supera un mínimo. Entonces mire que tenemos acá, tenemos un impulso, ¿cierto? Y tenemos un retroceso, ¿sí? Bueno, hagámoslo así otra vez. Pongámoslo en 4 que se va a ver mucho más claro. Es que toca. Listo. Bueno, tenemos un impulso, retroceso, bueno, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y mire que aquí está pasando, aquí está superando. Entonces, este movimiento, este alto,
no me está dejando cerrar. Este último alto supera este alto. Entonces aquí tenemos ese rompimiento ese rompimiento o finalización. O sea, tenemos un nuevo alto, lo que nos indica que este señor es nuestro nuevo bajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos un alto y tenemos un nuevo bajo. Esto nos habilita, este movimiento nos habilita, cuando tenemos un inicio y un fin de rango, nos está habilitando para que, posiblemente aquí en esta zona podamos tener una potencial entrada. Colocamos el stop loss por encima del alto estructural, y el bajo lo colocamos hasta antes de este último bajo. Puede ser por aquí. Bueno, pongámoslo acá. Listo. A ver, sigamos analizando esto, a ver qué nos genera. Sigue el precio, sigue el precio, sigue el precio. A ver qué está haciendo. Y se nos va a pasar por poquito. Y creo que se nos escapa la entrada por poquito. Bien, vamos a ver. Sí, señor. Listo. Bueno. Bueno, continuemos. Entonces, y la idea es que seguir marcando. Entonces, bueno, mire lo que está pasando acá. Donde tenemos nuevamente un inicio de rango. Mire que este alto supera este, ¿cierto? Aquí tenemos un nuevo inicio de rango, ¿cierto? Y este después genera un nuevo bajo. Entonces, este alto está por encima de este y de aquí se genera un nuevo movimiento a la baja y genera un nuevo bajo. Entonces, esto, aquí tenemos nuevamente. Entonces, marquemos última vela, de pronto esta puede ser. ¿Cierto? Aquí. Sí, esta se nos escapó por un poquito. Bueno. Ahora tenemos que mirar en dónde tenemos el nuevo bajo. Sigamos acá. Se fue. Listo, acá. Este movimiento supera este alto. Entonces el inicio está aquí y el fin de rango está acá. Entonces cuando tenemos inicio y fin, nos está validando para que tengamos un movimiento así. Por encima del stop loss estructural y el take profit, pongámoslo casi hasta el último bajo. Ahora sigamos viendo, hace falta que se nos escape nuevamente. Uy, listo. Listo, mira aquí, importante esto. Bien que de pronto haya pasado esto. Listo. Sigamos. Sigamos que siga bajando. Muy bien. Listo, hagamos una. Listo. Acordémonos que aquí teníamos una entrada, ¿cierto? Esta aquí la perdimos, sí, pero acordémonos que teníamos una entrada aquí puesta, estimada, ¿cierto? Y había mencionado que busquemos un mínimo, ¿cierto? Y ese mínimo tiene que ser, ¿sí? Ese take profit tenemos que ubicarlo hasta un último mínimo. Entonces, realmente la entrada uno va a corregir, las entradas las va corrigiendo, las va ajustando. Entonces, el mínimo tiene que ser hasta aquí. Entonces, aquí tenemos una entrada que perdemos, que esta entrada sería de 60. Pongámosla, vamos apuntando acá. Tenemos menos 60. Si hemos entrado ahí, perdíamos esta. Pero el precio fue hasta la siguiente entrada que teníamos y esta entrada, miremos a ver dónde se da. Pongámoslo un poquitico menos de ese último mínimo. Uno no suele colocar la entrada hasta el último mínimo, sino un poquitico más antes. Bueno, es que ahí era. Bueno, ahí se da. Y esa entrada era de 315. Vamos contabilizando acá. Menos 60. Aquí tenemos más 315. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué está pasando aquí ahora? Este movimiento estuvo más alto que este. Entonces tenemos nuevamente aquí una zona que tenemos que marcar. Wow. Pongámoslo en día. Busquemos acá esta zona y marquemos esta zona del tamaño de
de esta última vela, ¿cierto? Aquí tenemos, sigamos moviendo a ver cuándo tenemos un nuevo mínimo. Bueno, listo. Miren lo que está pasando acá. Este movimiento, aquí este movimiento estuvo por encima de este alto. Entonces, lo que indica que el inicio está aquí y el fin está acá, ¿cierto? Y eso cuando tenemos inicio y fin nos habilita para que podamos hacer una entrada. Y una entrada la marcamos así por encima del alto estructural hasta el mínimo estructural, por ejemplo, así puede ser. A ver, uy, se nos escapó, no, y entró. Y tenemos un listo, perfecto. Entonces aquí tenemos una entrada que sería 256. ¿Dónde vamos a sacar la cuenta? 256. Pues hay una aclaración. Digamos que durante el curso vamos a ver cómo afinar eso. Es que esos stop loss son demasiado grandes y obviamente nuestro capital no da, por unas cuentas que son pequeñas, no da para tener un stop loss tan grande. Eso está clarísimo. Tal vez si tienen una cuenta fondeada, posiblemente puedan pensar en esto. Pero en el curso vamos a ver cómo refinar y dejar muy finitas esos stop loss, dejarlos muy pequeños. Pero digamos que este puede ser, esa manera de tener el alto fuerte y bajo, y los altos fuertes, los bajos fuertes, nos da para hacer una estrategia. Mira que no he visto los mensajes aquí. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos, miren que aquí tenemos un nuevo alto, ¿cierto? Este nuevo alto que supera un alto anterior. Nos está indicando que aquí tenemos otra zona. Miércoles, pues esta zona sí no está muy clara donde podemos marcarla. Si no tienen muy claro, entonces marque desde el alto más alto hasta de pronto donde se confabula aquí, donde tenemos acá. Bueno, esta puede ser la última movimiento alcista aquí. Bueno, si no va a 4 horas, seguramente fue el último movimiento alcista. Aquí ya muy enredado. Tenemos muchas cosas aquí. No, marquémosla así por ahora. Marquémosla hasta aquí. De pronto. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro inicio de rango. Ahora vamos a buscar nuestro fin de rango. Entonces este movimiento y este retroceso seguramente aquí pasemos a 4 horas. Sí, miren. Tenemos un impulso, un retroceso, ¿cierto? Un impulso. Y aquí hay un retroceso que supera, no alcanza. Este sí, fijo, este retroceso sí lo supera. Entonces aquí, me quiere borrar. Vamos acá. Aquí tenemos, este alto supera este alto, entonces lo que indica que este es nuestro último mínimo. Tenemos inicio y fin de rango, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos inicio y fin de rango es una invitación a que coloquemos una entrada por encima estructural hasta casi hasta el último bajo. Vamos a ver qué pasa con este. Aquí un poco lento la máquina. Espera un momentico si me responde. Sigamos. A ver, se fue. No, eso ya se fue. Listo. Perfecto. Aquí, ¿qué fecha estamos? Estamos 29 de septiembre del 2021. Claro, estamos re lejos, ¿cierto? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos este alto superó este alto, entonces básicamente este señor, esta zona, esto se convierte en nuestro nuevo alto y tenemos que buscar dónde se va a dar nuestro próximo bajo. Ahí. Este alto supera este alto, entonces este es nuestro bajo, marcar inicio y fin de rango, ¿cierto? Entonces ahí estamos habilitados para pensar en una entrada, algo así. Vamos esto hasta aquí. Entonces como un movimiento muy fuerte, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver aquí. Sigamos en movimiento. Se va a ir si llega o no llega. Si llega o no llega. Si llega o no llega. Uy, uy. No llegó. Pongo en día. Es
¿Qué movimiento es en día? Bueno, listo, sigamos. Sí, bueno, listo, perfecto. Ah, mire esto, mire lo que pasó aquí, perfecto. Listo. Entonces, aquí teníamos, miércoles aquí, pongámoslo acá otra vez. Creo que lo hemos pintado, ¿no? Pintamos este y yo no sé por qué aquí, por qué se pintó esta entrada hasta acá, ¿no? Esto tiene que ser el alto fuerte, ¿cierto? Entonces, esta se pierde, porque ya hemos marcado esta, y aquí estamos perdiendo esta entrada, es de aquí tenemos menos 57, ¿dónde estamos colocando acá? Se perdió esa, menos 57. Pero aquí teníamos una zona marcada, esta se perdió, pero aquí teníamos una zona marcada antes, ¿cierto? Y el precio llegó justico. Entonces, una cosa que siempre hay que hacer, uno tiene estimado un take profit, pero si el precio sigue moviéndose, entonces tenemos que ir actualizando esta entrada, no dejarla fija, sino ir actualizándola y dejarla casi hasta el último bajo. Entonces, tenemos aquí. Bueno, entonces, tenemos una entrada perdida que fue esta, pero esta se gana. Y estos son 356 pips. Más 356. ¿De pronto ha quedado claro lo que estoy haciendo o no se entiende? Voy a ver el chat, si está aquí. ¿Se entiende? ¿Ha quedado claro? De pronto repito algo o hay alguna duda de lo que he marcado. Pronto el gráfico empieza a quedar demasiado lleno de cosas. Profe, Flavio. ¿Sí? ¿puedo hablar? Sí, claro, claro. Yo quisiera que, creo tener una idea, pero quisiera que me lo confirme usted. ¿Me Sí, podría señalar los stop loss y los take profit? si le puedo señalar los stop loss, por ejemplo, pues en esta última, por ejemplo, el stop loss debería colocarse siempre cuando primero marcamos el inicio del rango y el fin del rango, la entrada la colocamos, ¿sí? Yo aquí marqué la entrada, mire que marco la zona, es esta zona. Sí, Voy a borrar aquí para que quede un poco, que no quede tan lleno de cosas acá. Listo. Aquí ¿qué otra cosa borro? Esta. Para que quede más limpio. Retrocedámonos esto. ¿Cierto? Entonces, estamos marcando el inicio del rango, ¿sí? Que es el tamaño de una última vela, última vela, por ejemplo. ¿Cierto? Y entonces el stop loss, creo que tiene mucho ruido de fondo. Entonces el stop loss queda, ¿sí? El stop loss es desde el inicio, o sea, de la zona que marcamos, hasta por encima del último alto, un poquito, dale por lo menos unos 2 o 3 o 5 pips por encima de este último alto. Tal vez cuando estamos en días, y de pronto dejarle hasta 20, pero cuando estamos en temporalidad de 15 minutos, dejarle 1, 2, 3 pips por encima de ese último alto. Entonces el stop loss se configura, ¿sí? De la amplitud de la zona que marcamos. Y la zona que marcamos es una zona que seamos interesantes. Algunas veces se puede marcar la última vela, por ejemplo, puede ser esta una vela interesante. ¿Sí? La última vela, la última vela amplia antes del movimiento bajista. Es que esta vela está muy atrás, La idea es que sea una vela muy cercana. ¿Sí? Y eso entonces la sería última order vela... block. Sí, digamos que esa es una manera de verlo. Claro, el order block Claro. es una zona dentro de un punto de interés. ¿Sí? El order block es una zona. Entonces, uno le dice en sí, le llaman order block, es aquella vela antes del movimiento en contra. Pero por ahora Contraria. vamos a sí, contraria, sí, exactamente. Por ahora lo que vamos a marcar es simplemente es una zona. Más adelante vamos a colocarle, a esta zona vamos a colocarle, que es el order block con imbalance, decisional, order block, ruptura. Cada una de esas zonas tiene un nombre. Por ahora es llamarlo nuestra zona de interés, ¿sí? Sin importar si es order block o no es order block, ¿sí? El order block debería marcarse de una manera distinta. Pero aquí simplemente es una manera clásica de marcar una zona de interés. Es aquella última vela que da un movimiento. ¿Sí?
¿sí? Pero si marcara la vela, la marcaríamos así. Pero aquí estamos marcando un extremo que es un concepto un poco más, o sea, es una zona más grande, es desde la última vela, una vela interesante, hasta el extremo. ¿Sí? Por eso esa zona se llama punto de interés o extremo. El order block, seguramente el order block puede ser una cosa, algo así. El order block tenía que ser aquí, ese concepto. Después lo miramos. El order block viene siendo acá. Ahí era el order block. Pero entonces la idea es que simplemente aquí lo que vamos a hacer es seleccionar una zona y con los temas más adelante vamos a refinar esa zona y encontrar un order block o una zona para hacer una entrada más fina, ¿sí? Esto es algo burdo porque son zonas muy amplias. Entonces el stop loss queda desde el inicio de nuestro punto de interés marcado, que coincide con una última vela o unas últimas velas que estamos marcando hasta por encima del alto estructural. Y el bajo, el take profit, debemos marcarlo casi hasta el final de nuestro último bajo. ¿Por qué no lo coloco hasta el final? Porque aquí seguramente hay un concepto que mencionó, aquí hay un bloque de órdenes al alza. Entonces seguramente aquí hay gente que movió el precio aquí arriba, entonces no es sano colocar el take profit aquí, sino un poquito más alto. Y puede ser lo mismo, el tamaño de la última vela. De la última vela puede ser aquí o un movimiento aquí importante. Entonces se puede dejar ahí. ¿Cierto? Así se define de esta manera esta estrategia que es muy simple, pero más que todo es pensado es marcar inicio y fin. Más adelante vamos a ver otras estrategias que nos permiten refinar. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos un stop loss de 89, que es muchísimo, ¿cierto? Pero un take profit de 354, que creo que fue lo que marca. Bueno, 356. Sí, pronto aquí al final, 354. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, Flavio? No, era eso solamente. Listo. Gracias. Entonces, como aquí este alto es por encima de este alto, se nos está habilitando para que podamos escoger una zona acá, ¿cierto? Aquí estamos tomando aquí esta última vela, ¿sí? Esta última zona. Y ahora miremos dónde se nos forma un nuevo. Ahí se nos formó un nuevo bajo. No. Aquí sí es el último bajo. Pero vamos a ver cuando hay un retroceso importante. Esto parece que se fue. No. Aquí sigue. Por ejemplo, en otras estrategias vamos a ver cómo es posible tomar, por ejemplo, una entrada aquí. O sea, digamos que no hay un inicio y fin de rango, entonces hacer entradas más abajo. O en esta zona. Aquí hay una zona importante. Claro, y aquí hay otra. Pero esto siguió bajando. Entonces, digamos, donde hay un retroceso importante. Aquí. Entonces, nuestro inicio de rango es acá y nuestro fin de rango se está dando aquí en esta parte. Tenemos un impulso, un retroceso. Bueno, aquí tenemos un impulso y aquí superó estas zonas. Entonces, aquí tenemos, esto es lo que nos indica que esto, señor, por acá, esto por acá es nuestro fin de rango. Lo podemos marcar acá, lo podemos marcar aquí, marcamos acá el último. Entonces aquí este es el fin de rango, inicio de rango y fin de rango. Y eso nos habilita a que podamos hacer una entrada así, por encima del alto estructural y hasta casi es el último bajo. Pero por este movimiento yo creo que ya no retorna ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si llega. ¡Uy, llegó! ¡Perfecto! Bueno, mire esa entrada llegó apenas. Sí, es lo importante a veces de marcar ese concepto de alguna vela, la última vela alcista o esa vela, último movimiento. El order block clásico o esta zona de punto de interés, el precio suele llegar hasta esa zona. Y es lo que mencionábamos, que aquí hubo una compra masiva de dólares que impulsó el precio. Luego el precio empieza a descontarse o hay otras personas haciendo compras masivas de euro, pero fue tan grande este impulso que lo que está haciendo un llamado acá es que otras instituciones estén fijándose en esta zona que está marcando este punto de interés, porque existe una alta probabilidad que cuando llegue a esta zona el precio vuelva a ser impulsado para abajo, porque ya aquí el precio descontó suficiente, el dólar está suficientemente barato para que se haga una compra masiva y vuelve a caer el precio. Entonces, miremos a ver, aquí marcamos esto hasta acá, vamos a ver si ese llega hasta dónde llega.
bueno, hagamos una, miren. Este alto, ¿cierto? Este alto es más alto que esto. Entonces estamos habilitados para pensar acá en una, vámonos por aquí. Listo. Y este alto está por encima de este. Entonces este es nuestro, aquí tenemos un bajo. Entonces tenemos un alto y un bajo, entonces nos está habilitando para que podamos colocar una entrada. Sí, yo creo que así. Hasta este último, hasta casi este último bajo. Vamos a ver qué pasa. Se va a ir, se va a ir, se fue. Yo creo que se fue. Listo. Bueno, se fue esa zona. Bueno, no hemos contado este. Este tiene 480 pips. ¿Sí? Más 480. Más 480. Digamos, colocando esto para este lado. Aquí tenemos, mire que tenemos un alto, tenemos unos altos nuevos, unos altos, y tenemos un bajo nuevo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Seguramente tenemos una zona así. Una zona así. Y miramos si aquí tenemos un nuevo bajo. No. Miremos esto como que se está yendo. Aquí. Aquí este alto supera este alto, entonces este señor se convierte en nuestro nuevo mínimo. Entonces tenemos inicio y fin de rango, que nos habilita para pensar en tener una entrada así. Por encima del alto estructural y hasta casi hasta el último bajo. Miremos a ver si llega o no llega. Ya viene un nuevo bajo, listo. Bueno. Se me queda aquí lento la máquina un momentico. 22 de abril. Listo. Bueno. Entonces se nos fue, dejémosla ahí pendiente. Y mira lo que tenemos acá. Este alto está por encima de este alto, ¿cierto? Y aquí tenemos, entonces aquí tenemos una zona de interés. Bueno, aquí sería como muy grande. Pongámosla acá. Entonces, no siempre el concepto de la última vela antes del movimiento contrario se marca. Entonces, eso es una manera fácil de marcar, pero hay otras maneras para identificar cuál es la mejor zona. Entonces, no siempre la última vela, porque la última vela sería esta vela verde, entonces sería muy amplio. Entonces, digamos que como es muy amplio, entonces coloquémosla, por ejemplo, otra técnica es marcar que aquí hacia la derecha no existe el precio, no hay precio. Hay como un espacio desde este alto hasta este punto, hacia aquí no hay nada. Entonces, una manera de marcar es la amplitud de eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo por ahora estoy marcando una zona no tan amplia. La idea es que se va a marcarse acá, pero vamos a verla por acá. Y vamos a ver si si tenemos un fin de rango. Este alto está por encima de estos altos. Entonces, este señor es nuestro fin de rango. Entonces, nos habilita a que pongamos una entrada acá, aquí, y wow. Miren, entonces, aquí tenemos un mínimo, pero aquí se fue generando valores más abajo, entonces podemos seguir pensando en seguir bajando esto hasta esto ya se fue. Pongámosle aquí. Aquí potencialmente quiero ver acá. Se me queda lenta la... Bueno, aquí algunos puedan pensar que sí, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un alto, ¿cierto? Un alto por encima de estos altos. Pongámoslo en 4 horas, a ver cómo se nos ve. Sí, yo creo. Me marco como si se hubiera ido. Estoy perdiendo acá la gráfica. Este pedacito, para como se puede decir que se me está perdiendo aquí en 4 horas. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos este alto que está por encima de este alto. Sí. O sea, este vendría siendo como una zona de pronto a revisar. ¿Cierto?
Bueno, es que ya entró. Lo marqué fue a tarde, ¿no? Y este movimiento está por encima de este movimiento está por encima de este movimiento está por encima de este alto, entonces lo que está indicando que es que este es nuestro último mínimo, ¿cierto? Entonces cuando tenemos alto y bajo nos indica que podemos tener un llamado a hacer una entrada. Lo que pasa es que a veces suele suceder que cuando tenemos un movimiento muy largo bajista, es posible que descuente un poco más, que descuente hasta por acá, pero ya sería demasiado. Si aquí sí el auto tiene que ser estructural por encima de este, pero pongámoslo aquí, este último rompimiento. De pronto, además esta entrada no es interesante porque el beneficio es 1 de 1 a 1.45. Esta entrada no es interesante realmente. Eso no genera. Bueno, que pues son muchos pips, son 307 pips, pero no parece ser muy interesante. Bueno, aquí ahí llegó a la zona. Vamos a ver qué está haciendo esto. ¡Uy! Por eso era importante. Por eso era importante, ¿sí? Cuando hay un movimiento largo, ¿cierto? Largo, suele tener retrocesos importantes y por encima de este. Porque cuando el precio cruza por acá, aquí puede ser que exista volumen horizontal, pero no hay volumen vertical, que es otro concepto que tenemos que buscar un par que tenga ese volumen horizontal. Entonces, hay un concepto adicional que cuando no hay volumen vertical, entonces es porque el precio cruza demasiado rápido. Que tendríamos que verlo. Es que no tenemos aquí el gráfico, no se habilita acá, no sé por qué no se habilita. Parece que no sé por qué no lo habilita. Lástima que no lo habilite. Perfiles de valores, aceptar. No sé por qué no lo está graficando. Que es Forex. Quiero mostrarle aquí rapidísimo a ver si tenemos uno. Este es Wanda. Yo creo que Wanda sí permite el. Mire, este es el otro volumen, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hay un movimiento rápido, ¿sí? No suele haber una parte de ese movimiento no suele haber volumen. Por ejemplo, esto significa que en esta zona donde el precio está aquí, eso es una pausa, el precio que está entre esta zona y esta zona tuvo suficiente compra y venta. ¿Sí? La azul, si no estoy mal, es compra, los amarillos son ventas. Entonces hubo suficiente movimiento, suficiente negociación para hacer mover el precio. Pero cuando supera este precio, el volumen es más bajito. O sea que aquí, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que aquí en esa zona hubo 1.1 millones de contratos y tuvo de compra. Pues a ver, vamos a ver acá, busquemos acá la configuración de este señor. Esto es POC, valor más alto, descendente, valor relario, entradas de datos. A ver si estoy bien. A ver, ¿dónde es que está? No, toca buscar eso. Pero lo que indica es que se me pierde. Cada vez que lo modifica uno. ¿Qué está indicando? Está indicando que hubo 598.000 contratos, digamos que son a la venta, y 522.000 contratos a la compra, ¿cierto? Y aquí abajo, en el siguiente nivel, hubo 293.000 y 262.000 contratos. Y aquí más abajo. Entonces, como hay menos contratos, el precio fluye muy rápido hasta que encuentra un sitio, una zona donde hay más contratos. Entonces, cuando hay un movimiento así muy rápido, suele suceder. ¿Dónde es que estábamos nosotros marcando? Este es forex.com. Cuando hay un movimiento, acá, cuando hay un movimiento rápido, el volumen está aquí y el volumen está gravemente abajo. Y por aquí no cruza valor, o sea, muy pocos contratos. Lo que significa que cuando va a retroceder, puede ser que retroceda un poco más arriba. Por eso en esta ecuación yo coloqué
que no el stop loss tan cerrado acá, sino lo coloqué un poquito más alto, pensando en que fuera a ir más arriba. Y pensando aquí en este rebote aquí, en esta mechita, lo coloqué. Entonces, bueno, eso se gana de pronto con la experiencia o estrategias que uno empieza a colocar. Entonces aquí esta entrada que pues no era tan interesante porque no tiene una relación, igual de todas maneras generó 307 pips. ¿Dónde están aquí? 307. 307. 307. 307. Aquí vamos en qué momento vamos acá. Esto es junio del 2022. Yo creo que ya vamos a acabar esta parte. Listo, aquí tenemos un nuevo alto, porque este es una zona que supera esto. Marquemos una zona importante aquí, marquemos esto. Y busquemos acá donde se genera un nuevo, aquí. Este alto superó esto, entonces aquí tenemos nuestro nuevo bajo. Alto y bajo nos habilita para tener una potencial entrada aquí. Vámonos acá. El stop loss por encima, sí, de esto. Y el take profit hasta antes del último bajo. Vamos a ver si se da. Sí, se va y se fue. Listo, perfecto. Bueno, se fue. Dejamos la entrada ahí. Entonces, este movimiento está por encima de este alto. Entonces, aquí se nos está habilitando que tenemos una potencial entrada, pero eso sería muy amplio. Esta zona está como amplia. Y aquí, miremos si tenemos un fin de rango. Hagámoslo en 4 horas. ¿Cómo se está viendo? Este movimiento está por encima de este alto. Entonces, este es nuestro nuevo bajo. Entonces, tenemos inicio y fin de rango, donde nos habilita para pensar en una entrada así. Hasta el último. Hasta casi es el último bajo. Sigamos. Yo creo que... ¡Uy! Sí. Sí llegó. Y llegó 2 veces. Miren. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en temporalidades más pequeñas, por ejemplo, 4 horas o 15 minutos, aquí teníamos una entrada, ¿cierto? La entrada hubiera sido, si nos hubiera dado acá, ¿cierto? Hemos colocado la entrada, hubiera sido ahí y hemos llegado hasta, bueno, pensando hasta acá. Y volvió el precio, ¿cierto? Entonces, alguna vez digamos que hemos podido colocar tomar ganancias en algún punto. Uno lo pueden dejar, pero también hemos podido hacer esto acá, la nueva entrada, la nueva zona, y ahí teníamos una nueva entrada. Sí es visible porque miren que tenemos este alto es más alto que todos esos altos, ¿cierto? Y aquí tenemos un bajo que supera este bajo. Entonces nos está habilitando aquí que tengamos un alto, un bajo, ¿cierto? Una entrada, y la entrada hubiera sido también acá, tener una doble entrada acá por encima de la estructural e irnos hasta un bajo, hasta este último. Y ahí tendríamos 2 entradas. Vamos a ver. Pues teníamos una así. No me quiere mover esto. Hasta aquí y las otras 2 también aquí. Entonces, control Z. Entonces tendríamos una entrada de, wow, 499. Sí quedó claro aquí. Aquí hubo el movimiento y retornó, ¿cierto? Entonces, de pronto en día no era tan visible, sí, bueno, sí era visible. Tenemos un nuevo alto, pero en 4 horas era mucho más visible. Entonces, aquí simplemente es porque estamos trabajando en altas temporalidades, pero cuando estuvimos trabajando en 4, 1 hora era supremamente visible y hubiera colocado las 2 entradas pegaditas ahí. 4.99 una. Quiero ver si no me está dejando. 499 y esta tiene 473. ¿Dónde estamos marcando? Era unas 499, unas 473. Listo, y esto estamos aquí en agosto, ya estamos acabando para dejar esto así ya y que la clase práctica quede ahí. Bueno, otra cosa. Este alto está por encima de estos altos. Entonces tenemos nuevamente aquí una zona
¿cierto? Y este alto está superando estos altos. Entonces nuestro nuevo mínimo es aquí. Nos habilita para tener una entrada así. Hasta casi este último bajo y que sea estructural. Yo creo que el precio no ha vuelto a subir. Y la esterlina no creo que ha vuelto a subir desde... No, se fue. Listo. Miremos a ver. Aquí tenemos un alto que supera un alto. Entonces, esto es una zona que debemos marcar, ¿cierto? Y miremos dónde finaliza. Se fue. Ah, mira, aquí. Este alto superó este alto, nuestro fin de rango, y nos habilita para que tengamos una entrada así. Estructural y hasta el último. Yo creo que ya no se da, eso ya, no creo que el precio haya subido, el libra esterlina al dólar no creo que haya subido, o si ha vuelto a subir. Uy, sí, parece que... Stop. Sigamos. Listo. No se dio. Entonces, aquí lo que generó es que aquí está generando un nuevo... Este alto está por encima de estos altos. Marcamos esto. Y aquí tenemos un bajo que se está dando. Pero vamos a ver si retorna. Mira, este movimiento supera este movimiento. Entonces, nuestro nuevo bajo es este y nos habilita al inicio de rango, fin de rango para tener una entrada así. Yo creo que aquí ya el precio no ha vuelto. Aquí está, el libra esterlina no ha vuelto más. Listo, hasta ahí. Bueno, eso fue un análisis desde como de 15 meses y eso está dando, por ejemplo, hagamos, así con solas, pensando en solas esa estrategia, hagamos una calculadora, a ver cuánto sumó. Entonces alguien puede decir, no, pero son muy poquitas entradas en 15 meses. No, sí, claro, son muy poquitas entradas, básicamente fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas. Sí, pues 9 entradas para 15 meses es muy poquito. Claro, es que estamos analizando en temporada tía. Cuando pasemos ahora 15 minutos, pues vamos a tener muchas más entradas. Y la sugerencia es que uno opere de pronto, mi sugerencia es que opere uno, 2, 3, 4 pares. Entonces tendría pues ya bastantes pips. Entonces aquí tenemos que son 315 más 256 más 354 más 480 más 307 más 499 más 473 menos 60 ¿no? Menos 57. Entonces fueron 2.567 pips solamente con esta estrategia, con esta metodología. Y eso que esto realmente simplemente es marcar una zona, no es simplemente marcar. Algunos no lo consideran estrategia, sino simplemente marcar una zona de rango, una zona de dónde operar. Pero así nomás marcando, nos dieron 2.000 ¿qué? 2.600, 2.567 pips. Bueno. Creo que fue bastante monólogo mío, ¿no? No sé si alguna duda, alguna pregunta. Entonces el mensaje que les quiero dejar acá es, el mensaje es este. Llévense este mensaje. Y esto les sirve si están trabajando con soportes o resistencias. Todo esto, control Z. Este tema. Esto, si aplican este inicio y fin de rango, también les sirve para otros tipos de trading o estrategias. Porque aquí básicamente uno está midiendo correctamente, es una manera de medir correctamente un inicio y un fin. Un inicio y un fin de un movimiento. Es lo que está haciendo. Estamos viendo cuál es el inicio y el fin de un movimiento. Y eso nos ayuda a determinar la tendencia. Tenemos un alto, un bajo. Entonces, estamos confirmando que la tendencia es bajista. Nuestro rango de operaciones, vamos a buscar entradas en toda esta zona.
En toda esta zona vamos a buscar entradas. Por ahora solamente estamos viendo el extremo, hacer entradas en el extremo. No hemos visto todavía, tenemos que ver más adelante hacer las entradas o por ejemplo por acá o por ejemplo por acá, que eso es lo que se va a ver más adelante. Pero igual, de todas maneras, en ver las entradas en otra zona también nos puede generar que tengamos pérdidas, porque aquí uno puede pensar, hagamos una entrada acá, pero mire que el precio subió. Entonces, a mayor entradas, pues hay una posibilidad de que perdamos. O la entrada puede haber sido en esta zona, pensando en que el precio iba a bajar acá. No sé. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Se escuchó bien? Veo que desde hace una hora no escribe, no escribe nadie. Javier Vera fue la última persona que escribió hace una hora. Entonces fue bastante monólogo mío. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Están todavía ahí? ¿Están presentes? Sí, ¿Sí? estamos presentes. Una pregunta, profe. Sí, Maruja. Dime. Sí, no entendí eso de Storlops, Bueno, tú eres... Sí, es, o sea, ¿qué define más o menos listo. los rangos o para qué sirve en realidad? Bueno, listo, Eso no perfecto. entendí muy bien. Listo. Solo una consultica. ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo trading o estás trabajando en binarias o cuánto tiempo llevas haciendo trading o forex? No, nada, iniciante soy. Bueno, listo. Entonces, bueno, hay mucha información en el curso que tienes que aún revisar. Listo, de pronto mucha información de pronto fue algo extraña. Básicamente, el stop loss y el take profit te está diciendo cuánto dinero vas a arriesgar, ¿cierto? Uno especula, por ejemplo, uno especula que el precio, este precio, acá quiero volver acá, uno especula acá, vamos a borrar un poco de cosas acá para explicarte esto, ¿cierto? Uno especula viendo el comportamiento del cambio de la divisa, uno especula que el precio va haciendo un impulso, retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Y uno especula, bueno, yo creo que el precio nuevamente va a llegar a esta zona. Y yo voy a hacer, cuando llegue a esta zona, por ejemplo, voy a hacer lo que comúnmente decimos venta. Cuando este precio llegue aquí, por ejemplo, aquí, le voy a decir vender, ¿cierto? Como se está especulando, puede ser que el precio continúe al alza, ¿cierto? Entonces, tú lo que estás colocando en el mercado es una cantidad de recursos. Entonces, yo voy a colocar en recursos un máximo cantidad de recursos que yo soy dispuesto a perder. Mis recursos disponibles para perder es esta cantidad. Aquí eso se mide en una unidad que se llama pips, pero pips representa dinero. Entonces, digamos que tú tal vez con el tamaño de la entrada, no, estos son $100, por ejemplo, para tu entrada. O este 75 son 75 pips. Este movimiento es lo máximo que vas a perder. Tú estás colocando en el mercado una cantidad de dinero especulando que esto va a bajar para que tengas ganancias. Pero como tú puedes tener ganancias, puedes tener pérdidas. Y esta es la pérdida máxima que tú consideras que eres capaz de asumir. Entonces el stop loss es ese valor máximo. Si el precio llega aquí, digamos que, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú colocas una entrada, cuando toca este valor de que tú pensabas que aquí yo voy a esperar que el precio cuando llegue a 1.17, el precio iba a bajar. Esa es tu especulación. Pero no puede ser que el precio suba. Y cuando el precio empieza a subir, empiezas a tener un valor negativo en tu cuenta. Negativo en tu cuenta, negativo en tu cuenta. Entonces está negativo $10, $20, $30, $40, $50. Entonces, ¿hasta dónde tú estás dispuesta a perder? Ese es el valor que tú escoges. Y aquí una recomendación es colocar este valor por encima de un último alto. Algunos colocan este valor, no, yo te quiero perder $100, entonces de pronto $100 le queda acá.
pero entonces aquí lo que colocamos es que sea por encima de la estructura y eso depende también el tamaño de la entrada que vas a hacer. No sé si quedó claro así, Maruja. ¿Sí? Si quieres te lo repito nuevamente, busco otra manera de explicártelo. Está ¿Sí? bien, sí. Básicamente es la pérdida que vas a tener. Cuando el precio empieza a subir es la pérdida que vas a tener. Aquí va a marcar en tu aplicación, empieza a marcar -10, -20, -30, -40. Y tú hasta dónde vas a soportar una pérdida. Cuando el precio sube aquí, entonces tu aplicación, tu broker, recoge ese dinero, te quita ese dinero. Entonces esa es la pérdida máxima que te vas a tener. Sí, quedó como claro, así. Sí, sí, Si quieres, dime. gracias. ¿Sí? Entonces, así Ahora lo es, creo. hay una secuencia de temas que hay que ver del curso. Entonces, como este es un tema free y suele darse después de que uno ha tenido visto soporte, resistencias, haber hecho algo de trabajar en demo, pero con el tiempo lo vas a conocer. Entonces, fíjate que el stop loss es mi nivel máximo donde voy a soportar una pérdida. Es mi pérdida máxima. Y mi take profit es hasta donde yo estimo, especulo, ¿sí? Que el precio va a ir para yo luego reclamar esa ganancia, ¿cierto? Entonces puede ser que aquí cuando empieza aquí, si empezó a moverse acá, estoy ganando 10, estoy ganando 20, estoy ganando 30, 40, 50, 60, 70, 200, listo. Entonces el take profit es ese valor que tú estimas que vas a recoger lo que haya avanzado el precio, que avanzó $200, dependiendo de tu entrada, yo cojo los 200, o aquí perdí, o aquí gané. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas. ¿No?